Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Alexandra Paola Correa Peña, abogada titulada. En este momento me encuentro cursando la especialización de Constitucional y Administrativo en la Universidad Católica. En este momento vengo a hablarles sobre el caso de Ituango versus Colombia. El caso del que voy a tratar hoy es el caso de las masacres de Ituango versus Colombia. Fueron a pobladores del municipio de Ituango. Esta sentencia fue por el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y la Comisión Colombiana de Juristas. La sentencia fue la 1 del 1 de julio del 2006. Este caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por los actos de tortura y asesinato de pobladores en el municipio de Ituango, así como a la falta de investigación para establecer los hechos y sancionar a los responsables. En esta tenemos varios derechos violados, como fue el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue la de obligación de respetar los derechos. El artículo 4, derecho a la vida. El artículo 5, derecho a la integridad personal. Artículo 6, prohibición de la esclavitud y de la servidumbre. Artículo 7, derecho a la libertad de persona. Artículo 8, las garantías judiciales. Artículo 11, derecho a la protección de la honra y la dignidad. El artículo 19, el derecho a los niños. El artículo 21, derecho a la propiedad. El artículo 22, derecho a la circulación y de residencia. Y por último, el artículo 25, que es la protección judicial. Los hechos que se dieron en esta masacre presenta que se contextualiza en el municipio de Ituango, donde la incursión de grupos armados disidentes en la zona generó un incremento de la actividad de las estructuras denominadas paramilitares o de autodefensa, así como una mayor presencia en el Ejército Nacional. El 11 de junio de 1996, cerca de 22 miembros de un grupo paramilitar se dirigieron al corregimiento de La Granja, Ituango, donde asesinaron a un grupo de pobladores. A pesar de los recursos judiciales interpuestos, no se realizaron mayores investigaciones ni sancionaron a los responsables de dicha masacre. Asimismo, entre los días 22 de octubre y 12 de noviembre del año 97, tuvo lugar otra incursión paramilitar en el corregimiento de El Aro. 30 hombres armados torturaron y asesinaron a un grupo de pobladores. Adicionalmente, el grupo paramilitar obligó y forzó, bajo amenaza de muerte, a algunos residentes del área a arrear ganado rodeado durante varios días. Durante la incursión, los paramilitares sustrajeron entre 800 y 1.200 cabezas de ganado. Finalmente, antes de retirarse del Aro, los paramilitares destruyeron e incendiaron gran parte de las casas. Algunos autores de los delitos fueron investigados y sancionados, en ausencia en el marco de un proceso penal. El procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenta fecha de presentación de las peticiones. Fueron de 12.050 y 12.266, las cuales se presentaron el 14 de julio de 1998 y el 3 de marzo del 2000. La fecha de los informes de admisibilidad fueron el 2 de octubre del 2000 y el 11 de octubre del 2001. Fecha del informe de fondo fue el 11 de marzo del 2004. Quien tiene competencia a este caso es la Corte, en los términos de los artículos 62 y 63 de la Convención Americana, ya que en Colombia es Estado parte de la Convención desde el 31 de julio de 1973 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de julio de 1985. El reconocimiento de responsabilidad internacional. El Estado realizó un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional, el cual fue aceptado por la Corte Internacional de Derechos Humanos. Los análisis de fondo de esta sentencia fueron los derechos violados: el derecho a la vida, que es el derecho de un humano fundamental, cuyo goce pleno es prerequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. Esta protección activa el derecho a la vida por parte del Estado, no solo involucra a sus legisladores, sino a toda institución estatal y a quienes deben resguardar la seguridad.
En el presente caso, ha sido probado y el Estado ha reconocido que en junio de 1996 y a partir de octubre del 97, en los corregimientos de La Granja y El Aro, respectivamente, ambos ubicados en el municipio de Ituango, departamento de Antioquia, grupos paramilitares perpetraron sucesivas incursiones armadas, asesinando a su paso a civiles en estado de indefensión. La responsabilidad recae en el Estado por dichos actos. Otro de los derechos violados fue la prohibición de la esclavitud y servidumbre y derecho a la libertad personal. El Estado reconoció que el grupo paramilitar que incursionó en El Aro después de llevar a cabo la masacre y los actos de intimidación, robo de ganado y de sus habitantes, impuso a algunas personas de este corregimiento al trabajo de recoger y trasladar el ganado durante 17 días. El presente caso ha sido demostrado que 17 campesinos del Aro fueron privados de su libertad 17 días al ser retenidos por el grupo paramilitar que se encontraba en el corregimiento durante días de incursión. Dicha incursión ocurrió con la tolerancia de agentes del ejército colombiano. A las personas retenidas se les privó de su derecho a la libertad con el propósito de obligarlas a recoger y arrear ganado sustraído de toda la región. Otro de los derechos vulnerados fue la circulación y la residencia. La Corte ha señalado que el derecho de la circulación y residencia en una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona consiste en el derecho de quienes se encuentran legalmente dentro de un Estado a circular libremente en ese Estado y escoger su lugar de residencia. Otro de los derechos vulnerados fue derecho a la propiedad privada. En este presente caso, al analizar los alcances del citado artículo 21 de la Convención, el Tribunal considera útil y apropiado, de conformidad con el artículo 29 del mismo instrumento, utilizar otros tratados internacionales distintos a la Convención Americana, tales como el Protocolo segundo de los Convenios de Ginebra del 12 de agosto del 49, relativo a la protección de las víctimas de conflictos armados de carácter interno, para interpretar sus disposiciones de acuerdo a la evolución del sistema interoamericano. Había consideración del desarrollo, experimentando en esta materia el derecho internacional humanitario. Otro de los derechos vulnerados fue el derechos del niño. El tribunal considera que el artículo 19 de la Convención Americana debe entenderse como un derecho complementario que el tratado establece para seres humanos que por desarrollo físico y emocional necesitan medidas de protección especial. En este sentido, revisten especial gravedad los casos como el presente, en los cuales las víctimas de las violaciones a los derechos humanos son los niños y niñas, quienes tienen derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado. En esta materia rige el principio de interés superior de los mismos, que se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de los niños y en la necesidad de proporcionar el desarrollo de estos en pleno aprovechamiento de sus potenciales. Otro derecho vulnerado fue el derecho de la integridad personal. Sobre la presunta violación del derecho a la integridad personal de las víctimas ejecutadas en las masacres de La Granja y El Aro, el tribunal observa que en los términos del reconocimiento de responsabilidad estatal, los hechos de las masacres fueron llevados a cabo con gran número de personas fuertemente armadas, con la utilización de violencia externa sobre la población, intimidando a los pobladores mediante amenazas de muerte y ejecutando personas públicamente y de manera arbitraria. Las personas ejecutadas presenciaron estos actos de amenaza antes de su muerte, así como las muertes violentas y torturas de sus compañeros. Dicho contexto de violencia y amenazas causó en las víctimas posteriormente ejecutadas un miedo intenso de sufrir las mismas consecuencias. La Corte ha sostenido que la mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención Americana, cuando sea suficiente, real, inminente
puede en sí misma estar en conflicto con la norma de que se trata. Otro de los derechos vulnerados fue la integridad personal de personas de víctimas. Los familiares de las víctimas ejecutadas en La Granja y El Haro sufrieron un fuerte impacto psicológico y han padecido un profundo dolor y angustia como consecuencia directa de las ejecuciones de sus familiares, así como de las circunstancias propias de las masacres. En relación con las personas detenidas y obligadas, la Corte considera que las personas que fueron detenidas y obligadas a arriar ganado bajo amenaza de muerte sufrieron temor y tratos degradantes. Por lo anterior, el Estado ha violado el artículo 5 de la Convención en perjuicio de dichas personas. En relación con las personas que perdieron bienes, la Corte considera que los habitantes del Haro que perdieron sus domicilios y por tanto se vieron forzadas a desplazarse sufrieron un trato inhumano. Los acontecimientos ocurridos en el Haro han significado para dichas personas no solo la pérdida de viviendas, sino también la pérdida de todo patrimonio, así como la posibilidad de regresar a un hogar. Otro de los artículos violados fueron las garantías judiciales y de protección judicial. Si bien han transcurrido más de 18 años desde que sucedieron los hechos de La Granja y El Haro, respectivamente, algunos de los procesos penales permanecen abiertos. La Corte reconoce que en los asuntos que investigan por los órganos judiciales internos en relación con las masacres de La Granja y El Haro son complejos. A pesar de ello, a la fecha hay resultados concretos en las investigaciones y en los diferentes procesos penales, que si bien son insuficientes, han derivado de la condenatoria de miembros del ejército, así como miembros de grupos paramilitares. Sin embargo, el tribunal observa que algunos de los imputados han sido juzgados y condenados en ausencia. Además, debido a la magnitud de los acontecimientos y el número de participantes involucrados en ellos, los medios utilizados, así como los resultados alcanzados, no son suficientes para dar cumplimiento a lo establecido por la Convención Americana. Los puntos de reparaciones que decidió la Corte fue: esta sentencia constituye ser una forma de reparación. La Corte dispone: el Estado debe llevar adelante las diligencias necesarias para proveer justicia en el presente caso. El Estado debe brindar gratuitamente y por medio de los Servicios Nacionales de Salud el tratamiento adecuado que requieren los familiares de las víctimas ejecutados en el presente caso. El Estado debe implementar un programa habitacional mediante el cual se provea de vivienda adecuada a aquellas víctimas sobrevivientes que perdieron sus casas y así mismo lo requieran ellas. El Estado deberá fijar una placa en un lugar público apropiado en cada uno de los corregimientos de La Granja y El Haro, con el propósito de que las nuevas generaciones conozcan acerca de los hechos que dieron lugar al presente caso. Los puntos resolutivos de esta sentencia es: la Corte decide admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado por la violación de los derechos consagrados en los artículos 4, derecho a la vida, de la Convención. En esta sentencia, la Corte resuelve requerir al Estado de Colombia que adopte las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de incumplimiento, señalados en el punto declarativo tercero, de conformidad con lo estipulado en el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Solicitar al Estado de Colombia que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a más tardar el 19 de abril del 2011 un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo señalado en los considerandos 19, 23 y 26, así como el punto declarativo tercero de la presente resolución. Solicitar a los representantes y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que presenten observaciones al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, así como cualquier información relevante en el plazo de 2 y 4 semanas respectivamente, contado a partir de la notificación de dicho informe. Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente resolución del Estado a la Comisión Interamericana
y a los representantes de las víctimas.